En un pequeño pueblo, había un burro llamado Eneas y un niño llamado Marcos. Desde el primer día que se conocieron, Eneas y Marcos se odiaron profundamente. El niño solía molestar al burro, tirándole piedras y persiguiéndolo por diversión. Por otro lado, Eneas a menudo se escapaba y arruinaba los cultivos del niño. Un día, una terrible sequía golpeó el pueblo, dejando a todos sin alimentos ni agua. La gente comenzó a desesperarse, y Marcos, con lágrimas en los ojos, rogó a Dios por ayuda. Sorprendentemente, una voz resonó en su cabeza, diciéndole que la solución estaba justo frente a él. Marcos, a pesar de su disgusto, sabía que no podía ignorar la voz. Decidió seguir el consejo y liberó a Eneas, aunque con renuencia. Sin embargo, incluso en medio de la crisis, su odio por el burro no disminuyó. Mientras trabajaban juntos para desenterrar el manantial subterráneo, Marcos y Eneas continuaban intercambiando miradas de desconfianza y hostilidad. Cada movimiento del burro era observado con recelo por Marcos, y cada vez que Eneas se acercaba demasiado, el niño retrocedía con cautela. A pesar de la cooperación forzada, su relación seguía siendo tensa. Incluso cuando el manantial comenzó a fluir y los cultivos se recuperaron, Marcos no pudo dejar de culpar a Eneas por todas las dificultades que habían enfrentado. Y aunque el burro había sido crucial para salvar al pueblo, el resentimiento de Marcos persistía. A pesar del milagro del manantial, los cultivos volvieron a fracasar, sumiendo al pueblo en la desesperación una vez más. La gente comenzó a señalar con dedos acusadores, y Marcos no perdió la oportunidad de culpar a Eneas por la desgracia. Mientras tanto, Eneas, sintiendo la animosidad del niño, decidió partir en busca de un lugar donde pudiera encontrar paz lejos del odio de Marcos. Sin embargo, cuando intentó abandonar el pueblo, una extraña figura apareció en su camino, un anciano con una mirada penetrante y sabia. El anciano le habló a Eneas con voz suave pero firme, recordándole que aunque la oscuridad del odio lo rodeaba, aún tenía el poder de traer luz al pueblo. Con nuevas fuerzas y una determinación renovada, Eneas regresó al pueblo, decidido a hacer lo que fuera necesario para ayudar, incluso si eso significaba enfrentarse al niño que tanto lo odiaba. A pesar de las palabras del anciano, Eneas se aferró a su resentimiento hacia Marcos. Decidió que era hora de tomar represalias por todas las acusaciones y maltratos que había sufrido a manos del niño. Una noche oscura, mientras el pueblo dormía, Eneas se deslizó sigilosamente hacia el campo de Marcos. Con malicia en su corazón, comenzó a destruir los cultivos, pisoteando y devorando todo a su paso. La venganza ardía en sus ojos mientras contemplaba el caos que había sembrado. Al amanecer, Marcos encontró sus campos arruinados y su corazón se llenó de desesperación. Buscó ayuda en vano, sin entender quién o qué podría haber causado tal destrucción. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sospechaba que Eneas estaba detrás de todo. La relación entre Marcos y Eneas llegó a su punto más bajo, con el niño jurando venganza por la ruina de sus cultivos y el burro alimentando su odio con cada mirada desafiante. Mientras el pueblo luchaba por sobrevivir en medio de la tragedia, la amargura entre el niño y el burro solo crecía, amenazando con consumirlos a ambos en un ciclo interminable de odio y dolor. A medida que la tensión entre Marcos y Eneas alcanzaba su punto máximo, el anciano sabio reapareció en el pueblo, notando el conflicto que amenazaba con desgarrarlo por completo. Con una serenidad palpable, el anciano se acercó a Marcos y le ofreció una sabiduría que había sido olvidada en medio del odio. Le recordó a Marcos que el verdadero poder no residía en la venganza, sino en el perdón y la compasión. Le instó a mirar más allá de su dolor y resentimiento hacia el burro y a encontrar la paz en su corazón. Marcos, con el peso de sus emociones abrumándolo, dudaba de las palabras del anciano. Pero conforme escuchaba atentamente, empezó a comprender que el odio solo conduciría a más sufrimiento para él y su comunidad. Mientras tanto, Eneas reflexionaba sobre sus acciones y se enfrentaba a la verdad de que su venganza solo había empeorado las cosas.
A pesar de su orgullo, comenzó a sentir el peso de su culpa. Se dio cuenta de que había caído en la trampa del odio y que su acto de venganza solo había traído más sufrimiento al pueblo que una vez había tratado de ayudar. Con el corazón lleno de remordimiento, Eneas buscó a Marcos y, con humildad, le pidió perdón por su maldad. Fue un momento de sorpresa para Marcos, quien nunca esperó tal acto de contrición del burro que tanto había odiado. La sorpresa pronto se convirtió en aceptación y, finalmente, en perdón. Marcos comprendió que aferrarse al odio solo perpetuaría el ciclo de dolor y sufrimiento. Con el perdón en su corazón, decidió dejar atrás el pasado y trabajar junto a Eneas para reconstruir el pueblo. Juntos, el niño y el burro unieron sus fuerzas, repararon los daños causados y cultivaron una nueva cosecha con la esperanza de un futuro mejor. A medida que el pueblo sanaba, la reconciliación entre Marcos y Eneas se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para superar el odio y encontrar la paz. En medio de la reconciliación entre Marcos y Eneas, Dios les ofreció una reflexión profunda que resonó en lo más hondo de sus corazones. Dios les dijo, en el oscuro abismo del odio, encontraron el poder del perdón. En la desesperación, hallaron la fuerza de la compasión. En la ruina, descubrieron la semilla de la reconciliación. Que esta experiencia les enseñe que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede prevalecer si están dispuestos a cultivarla en sus corazones. Esta enseñanza les recordó a Marcos y a Eneas que, a pesar de los desafíos y conflictos que enfrentaban, tenían el poder de transformar la adversidad en oportunidad. A través del perdón mutuo y la comprensión, descubrieron que podían construir un futuro mejor para sí mismos y para su comunidad. La lección que Dios les dio fue simple pero profunda: el perdón y la compasión son las semillas que florecen en la reconciliación y la paz. Y aunque el camino hacia la reconciliación puede ser difícil, vale la pena el esfuerzo cuando se elige el amor sobre el odio.